Atrapados en el enigma de las desapariciones en el bosque. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más. Aquí te traigo un relato de terror escalofriante. El guardabosque Javier ha dedicado su vida a proteger y cuidar el extenso y misterioso bosque que se extiende a las afueras de su pequeña ciudad. Durante años, ha recorrido cada sendero, ha aprendido a reconocer cada sonido y a interpretar cada señal de la naturaleza. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de desapariciones ha comenzado a inquietar tanto a los lugareños como a él mismo. Personas que se aventuraron en el bosque no han regresado y la preocupación ha ido en aumento. Los rumores de los habitantes del pueblo no ayudan a calmar los ánimos. Se habla de una presencia sobrenatural que acecha entre los árboles, de sombras que se mueven en la penumbra y de susurros que llaman por las noches. Aunque Javier siempre ha sido escéptico respecto a tales historias, la acumulación de desapariciones y los relatos consistentes de los sobrevivientes empiezan a sembrar una semilla de duda en su mente. Decidido a descubrir la verdad y proteger a su comunidad, Javier decide embarcarse en una búsqueda para encontrar una explicación racional a los eventos. Armado con una escopeta, su linterna, una brújula, su fiel navaja y una determinación férrea, se adentra en el corazón del bosque. A medida que avanza, la familiaridad del entorno se torna inquietante, los sonidos habituales del bosque se sienten más cercanos y cargados de una ominosa presencia. A medida que la noche se cierra sobre él, Javier comienza a percibir movimientos fugaces con el rabillo del ojo y a escuchar murmullos que parecen venir de todas direcciones. La naturaleza parece viva y consciente, observándolo. En un momento, su linterna ilumina fugazmente una figura nebulosa que desaparece antes de que pueda enfocarla claramente. Aunque su corazón late con fuerza, Javier se niega a retroceder. Su caminata lo lleva a un claro donde encuentra rastros de las personas desaparecidas, una mochila abandonada, una linterna rota y varios objetos personales esparcidos. Si te está gustando el video, regálame un like, comparte y suscríbete a mi canal, me ayudarías muchísimo, gracias. Mientras inspecciona estos hallazgos, los susurros se vuelven más claros, formando palabras que llaman su nombre. Siente una presencia detrás de él y, al volverse, se enfrenta a una figura oscura y espectral que lo observa en silencio antes de desvanecerse en la niebla. Atormentado por los miedos que comienzan a aflorar, Javier sigue adelante, encontrando un antiguo árbol con inscripciones grabadas en su corteza. Estas inscripciones cuentan la historia de un guardabosques del pasado que intentó proteger el bosque y fue maldecido por los espíritus de la naturaleza. Comprendiendo que el espíritu busca justicia y paz, Javier recita en voz alta las palabras inscritas, pidiendo perdón en nombre de los humanos por las ofensas pasadas. El ambiente alrededor de él cambia. Los susurros cesan y una paz inquietante se instala en el claro. Las figuras espectrales se disuelven y la niebla comienza a disiparse. Javier, exhausto pero aliviado, siente que ha logrado apaciguar al espíritu del bosque. Con la primera luz del amanecer filtrándose entre los árboles, Javier se dirige de regreso a su cabaña, consciente de que ha sobrevivido a una noche que nunca olvidará. Al regresar, Javier reflexiona sobre su experiencia y la conexión profunda entre los humanos y la naturaleza. Se da cuenta de que el respeto y la comprensión son esenciales para mantener el equilibrio y la armonía. Aunque el misterio del bosque ha sido parcialmente resuelto, Javier sabe que su misión es continuar protegiéndolo y asegurarse de que tales eventos no se repitan. El bosque, con todos sus secretos, sigue siendo un guardián vigilante, y Javier, su protector, ahora entiende mejor que nunca la importancia de su papel. Javier había oído hablar del bosque desde que era un niño. Creció en un pequeño pueblo rodeado por densos árboles y una atmósfera de misterio que envolvía el lugar. Se decía que el bosque estaba encantado, que tragaba a las personas que osaban adentrarse demasiado en su espesura. Pero Javier siempre fue un espíritu intrépido y curioso, y a medida que crecía, su fascinación por el bosque solo se intensificaba. Javier pensó que había resuelto ya el problema de las desapariciones en el bosque, pero estaba muy equivocado, pues una pareja de esposos, haciendo senderismo, se habían extraviado de la forma más extraña. A lo largo de los años, las historias de desapariciones en el bosque se multiplicaron. La gente del pueblo susurraba sobre almas perdidas y criaturas malignas que acechaban entre los árboles. Pero Javier no podía ignorar el llamado del bosque.
Armado con determinación y una voluntad inquebrantable, decidió enfrentarse una vez más a sus miedos y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Con cada paso que daba en el denso follaje, Javier sentía la presión de lo desconocido. Pero su determinación era como un faro que lo guiaba a través de la oscuridad. Durante días, exploró cada rincón del bosque, siguiendo pistas vagas y leyendas olvidadas. Se encontró con criaturas salvajes y desafíos que pusieron a prueba su valentía, pero nunca se rindió. Finalmente, en lo más profundo del bosque, Javier descubrió un antiguo santuario oculto entre la maleza. Dentro, encontró inscripciones antiguas y artefactos misteriosos que hablaban de un antiguo pacto entre los habitantes del bosque y los espíritus de la naturaleza. Pero también encontró algo más, pruebas contundentes de que las desapariciones no eran obra de la magia oscura, sino de la avaricia humana. Resultó que un grupo de codiciosos buscadores de tesoros había estado usando el bosque como escondite para sus actividades ilegales. Habían creado trampas y engaños para mantener a raya a los intrusos y alimentar las historias de terror que mantenían alejados a los curiosos, además tenían un almacén con sustancias ilegales. Javier no podía permitir que el miedo y la mentira gobernaran el bosque. Javier volvió con un grupo exmilitares y grupo grande de voluntarios del pueblo decididos a acabar con aquella terrible situación, pero la tarea no era fácil pues aquellos delincuentes estaban armados hasta los dientes. Empezó la trifulca y el factor sorpresa con que los pueblerinos mataron a los delincuentes, fueron derrotados con relativa facilidad, heridos, magullados, se rindieron mientras que otros pudieron escapar, pero creo que ya no volverán a hacer sus negocios oscuros en el corazón del bosque. Juntos, los lugareños y Javier limpiaron el bosque de sus secretos oscuros y restauraron su antigua gloria. El pueblo ya no temía al bosque, sino que lo celebraba como un lugar de belleza y misterio. Y así, Javier se convirtió en una leyenda en su propia tierra, recordado no solo por su valentía, sino por su habilidad para enfrentarse a sus miedos y descubrir la verdad, incluso en los lugares más oscuros. Javier pensó que había resuelto ya el problema de las desapariciones en el bosque, pero estaba muy equivocado, pues una pareja de esposos, haciendo senderismo, se habían extraviado de la forma más extraña. Después de la resolución aparente de las desapariciones en el bosque, Javier se sintió aliviado y seguro de que había restaurado la paz y la seguridad en el área. Sin embargo, su sensación de triunfo fue efímera cuando, apenas unas semanas después, llegaron noticias alarmantes al pueblo. Una pareja de esposos, entusiastas del senderismo, había desaparecido misteriosamente mientras exploraban los senderos del bosque. Sus amigos y familiares estaban angustiados y el pueblo entero volvió a sumirse en el temor y la incertidumbre. Javier, sintiéndose responsable de la seguridad de su comunidad, sabía que tenía que actuar de inmediato. Decidió emprender una nueva búsqueda en el bosque, esta vez con mayor determinación y recursos. Reunió a un grupo de voluntarios valientes y expertos en supervivencia, equipados con mapas detallados, radios de comunicación y provisiones para varios días. Juntos, se adentraron en el bosque, decididos a encontrar a la pareja perdida y desentrañar el misterio que parecía envolver al lugar. A medida que avanzaban por los intrincados senderos y atravesaban densos bosques, encontraron señales desconcertantes, huellas que parecían desaparecer repentinamente, ramas rotas en árboles altos, sonidos extraños que resonaban en la noche. Pero Javier y su equipo no se dejaron intimidar por los desafíos que enfrentaban. Con determinación y coraje, continuaron la búsqueda, siguiendo cualquier pista que pudiera llevarlos hacia la pareja perdida. Después de días de búsqueda agotadora, finalmente encontraron un pequeño refugio oculto entre los árboles, donde la pareja había estado refugiada. Estaban agotados y desorientados, pero a salvo. A medida que compartían su historia, se reveló un detalle sorprendente: habían sido testigos de extrañas luces y figuras fantasmales que los habían confundido y desviado del camino. Javier escuchó atentamente, y pronto comprendió que el bosque aún guardaba secretos no revelados. Decidió que no podía darse por vencido hasta descubrir la verdad detrás de estas apariciones inexplicables y asegurarse de que el bosque fuera seguro para todos. Con renovada determinación, juró continuar investigando hasta que el último misterio fuera resuelto y la paz restaurada por completo en el bosque que tanto amaba.